Les cuento un poco de mí. Yo soy, antes de empezar en este mundo del desarrollo humano, yo soy arquitecta de carrera y también me encanta pintar. Soy pintora, me encanta el mundo del arte y trabajo con programas de innovación. Entonces el mundo de la creatividad es algo que siempre ha estado en mi vida de alguna manera. Y cuando hablo de este tema de resiliencia, a veces pensarás, oye, pues ella tiene un carácter muy resiliente, ¿no? Ha pasado como que por situaciones en donde por temperamento es resiliente y fíjate que me ha pasado al revés. He conocido personas que, digo yo, han pasado por temas tan complicados y han sacado fortaleza de ello. Y para mí era un tema que decía, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen si temas tan complejos han salido adelante? A mí me pasa algo similar y yo no sé qué haría, ¿no? Y algo que yo fui descubriendo que me ayudó a ir construyendo el ser resiliente, porque les digo, yo no me considero así de carácter una mujer súper fuerte, sino que he ido descubriendo que hay más herramientas aparte de tener ya ese temperamento con mucha resiliencia. Y eso que he descubierto yo es por medio de la creatividad. La creatividad me ha abierto puertas para poder adaptarme y reinventarme. Entonces, eso es lo que quiero invitarlos el día de hoy. La resiliencia o las situaciones difíciles, yo he descubierto que lo que nos invitan es a reinventarnos, a poder diseñarnos a nosotros mismos para poder responder a eso que tenemos enfrente. Entonces, antes de empezar ya en materia con el tema, me encantaría empezar por una reflexión, es decir, que tú puedas ubicar en qué tema tú quisieras ser más resiliente, porque a lo mejor podemos ubicar este tema en algo que fue súper grave o algo muy doloroso, pero a veces en el día a día, en las situaciones difíciles o en los retos, también ocupamos la resiliencia. Y vamos a empezar por ubicar en qué aspectos te ayudaría usar el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy o los ejercicios del día de hoy para ser más resiliente. ¿Ok? Muy bien. Pues te voy a pedir, Nayeli ahorita nos va a ayudar con una musiquita de fondo que nos ayude un poquito a concentrarnos. Y si está bien para ti, puedes cerrar un momentito los ojos para poder conectarte a este momento. Es decir, a lo mejor vienes del trabajo o vienes de otra situación que estás pensando en mil temas y vamos a ubicarnos en este momento presente, a este tema en particular, porque por algo estás aquí. Y te voy a pedir que cierres un momento los ojos y tomes una respiración profunda, como si inflaras el estómago. Toma aire, suéltalo muy despacito. Toma otra vez una respiración, toma aire. Suéltalo muy despacito y de preferencia que las plantas de tus pies toquen el piso, ¿sí? Que puedas estar muy relajado en tus hombros, en tus piernas. Y quiero que recuerdes como si vieras una película este mes, lo que has pasado durante este mes. Fíjate cada escena, yo te voy a dar como algún tema para que vayas viendo cada escena, a ver qué descubres con tu imaginación, ¿sí? Recordando. Quiero que observes primero cómo te fue en tus resultados este mes. Si lograste los resultados que esperabas, si fue un reto para ti llegar a las metas este mes. Y observa si eso para ti hoy es un reto. Toma otra respiración profunda
Y ahora quiero que veas a tus clientes. Pueden ser tus clientes internos, tus clientes externos, si tienes un negocio. Y quiero que veas si tienes algún reto por ahí. Observa cómo está la relación con ellos, si has tenido algún tema. Quiero que veas ahora el tema del trabajo en equipo. ¿Cómo ha sido este mes con tu equipo? Si has tenido un tema con ellos. Si hay uno en particular que es para ti todo un reto, que te gustaría ser más creativo para ver qué hago con esta persona, que para mí es un reto. Observa esta película como si fuera avanzando y fíjate si hay algún cambio que ahorita estés experimentando, ya sea un cambio porque a ti te pasó o porque tú lo planeaste, un cambio de puesto, un cambio de situación. Algún cambio que sea para ti un reto. Ve observando qué cambios has pasado este mes que te piden ser más resiliente. Observa en general en las relaciones que tienes en tu familia, con tu jefe, con tus pares, si tienes algún reto. Y ve observando cómo en algún área de tu vida, en esta imagen como si se fuera más oscura, es decir, necesita de ti, de que pienses diferente para resolverla, ocupa de tu resiliencia. ¿Qué relación ahorita necesita que actúes diferente? Tal vez alguna relación que se ha fracturado, que ya no es como antes, se ha desgastado. Observa si la ubicas y si quieres trabajarla el día de hoy. Y por último, observa a futuro. Es decir, si en un futuro estás planeando hacer un cambio por un reto, por una situación que va a implicar que tú seas diferente, que aprendas algo distinto para poder hacerte cargo. Y simplemente ubica el reto con el que quieres trabajar el día de hoy. Y como si vieras todo en esta película que va corriendo, elige solamente una escena con la que quieras trabajar el día de hoy para ser más resiliente. Puedes ubicarla con un nombre. E identifícala para poderte hacer cargo el día de hoy. Muy bien, poco a poco toma una respiración profunda. Puedes ir abriendo poco a poco tus ojos. Y ahorita Nayeli los va a mandar a equipos de 2 personas para que puedas comentarle con la persona que te toque en el equipo con qué retos quieres trabajar, en qué reto ubicas que quieres ser más resiliente. Entonces nos vamos a ir 7 minutitos solamente para que alcances a comentar y tu compañero también te comente de regreso. Y ese reto que le comentes, escríbelo por ahí en la hoja que te pedí que tuvieras a la mano porque vamos a trabajar con él, ¿ok? Adelante. Entonces nos vamos a
trabajar 7 minutos y regresamos. Muy bien, bienvenidos, ya estamos aquí de regreso. Recording in progress. Ok, entonces, para poderlos apoyar mejor, por favor pónganme en el chat qué reto quieren trabajar, ¿sí? Yo quiero trabajar con este reto, yo quiero trabajar con este reto, los voy leyendo. Y mientras los voy leyendo, les cuento qué es esto de la resiliencia, ¿sí? Está de repente el término muy de moda, lo escuchamos mucho, pero fíjense que la resiliencia, si la podemos identificar como un concepto, es esta capacidad para superar las circunstancias difíciles, pero la gran diferencia es logrando un aprendizaje. O sea, soy diferente una vez que pasé por este proceso. Y como tal, la resiliencia no es algo regularmente inmediato, o sea, no es un paso que yo dé y me hago cargo y mañana soy más resiliente. Regularmente es un proceso que es el que vamos a ver el día de hoy. El proceso, aquí se lo estoy mostrando en pantalla, regularmente empieza con el reto que acaban de identificar el día de hoy, ¿sí? Me encanta, ya los estoy escuchando, por ejemplo, el reto de administrar el tiempo, el reto de el trabajo, ha habido muchos cambios. La pandemia en sí fue todo un reto, gracias, los estoy leyendo. Y es bien importante como primer punto este ejercicio que acaban de hacer, identificar en qué quiero ser más resiliente. En el futuro, por ejemplo, José, ¿qué cosa del futuro? ¿Qué cosa del futuro es la que me está costando más trabajo? En el tema de la flexibilidad y la paciencia, ubica en qué punto. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, en las que te cuesta ser más paciente que otras. Entre más específico seas con esta persona, te va a servir mejor el ejercicio. Es decir, aunque no lo pongas aquí, en tu hoja pon lo más específico posible. Mi reto es del futuro, ¿qué cosa? ¿Sí? De mi equipo, esta persona y cuando hace esto. ¿Por qué es importante que lo ubiques? Porque este primer paso en el proceso es regularmente es cuando ya tuviste un golpe en la vida. Y te voy a platicar una historia de un compañero que me ha tocado compartir con él, fue mi coach ese tiempo. Yo aprendí mucho de él acerca de este tema. Y él pasó por todos estos pasos que les voy a contar el día de hoy uno por uno, en el que primero identificas este golpe en la vida. ¿Qué le pasó a él? Fíjate que te cuento que él estaba de viaje en tren, así como lo ven aquí en la imagen. Es un chico muy inquieto, yo lo conocí cuando él tenía 20 años, imagínate, le voy a decir José. Y José estaba en viaje por Europa, le encantaba conocer, viajar, descubrir. Y resulta que en uno de sus viajes, él todavía era estudiante, se topa con que en uno de sus viajes en el tren se le ocurre dar un salto que dice, oye, se me hace que sí la hago de un vagón a otro. Y resulta que queda atorado en uno de estos vagones, tuvo un accidente bastante crítico y pierde su pierna a los 20 años. Entonces este golpe, imagínate a los 20 años de alguien muy inquieto, es un golpe en la vida en el que hay un antes y un después. En el caso de él, pues fue pérdida total y pues pasó por la segunda etapa, que es la que te cuento, que vivimos en un proceso de resiliencia, que es la emoción, ¿sí? En el caso de él pasó primero por mucha frustración, es decir, la pregunta que surge cuando pasamos por una situación difícil es ¿por qué a mí? ¿Sí? Como en la pandemia no podíamos explicarnos, oye, ¿por qué está pasando esto? No hay una explicación, hay como una especie de negación cuando no entiendes qué está pasando, cuando es algo muy fuerte. Por ejemplo, en el trabajo puede ser con un compañero, con un jefe,
que hayas pasado por ejemplo, algún despido y dices tú, yo hacen bien mi trabajo. Entonces hay una sensación de que no lo puedo creer, sobre todo cuando es muy fuerte. Y este proceso le llamamos negación, en donde surgen muchas emociones. En el caso de José, imagínate, estuvo en cama muchos días me comentaba que sí llegó a tener esta sensación de pérdida de sentido de vida. ¿Sí? Estoy muy joven, yo tenía muchos planes, no entendía, no cobraba sentido lo que estaba pasando. Y aquí hay muchas emociones que puedes experimentar: enojo, tristeza, frustración. Y quiero que vayas identificando en qué emoción, en el reto que tú me pusiste, ubicas que estabas pasando en esta situación. Una vez que identificas esta emoción en este proceso, lo que pasa con el proceso de resiliencia es que hay un camino, hay una decisión que tienes que tomar. Esta decisión es bien importante, porque no te voy a decir que no sientas, porque en toda situación difícil hay emociones que surgen, y no seríamos humanos si no sintiéramos tristeza, enojo cuando hay un golpe en nuestra vida. Pero una vez que procesamos las emociones, y ahorita vamos a ver algunos puntos que te pueden ayudar, hay una decisión que en mi experiencia he visto que es crítico a la hora de pasar una situación difícil. Y esta decisión es que una vez que hayas procesado las emociones, decidas por dos caminos. Uno es el camino de seguir con este ciclo vicioso de por qué a mí, y esta decisión nos lleva a un camino de sentirnos víctima de las circunstancias. Por ejemplo, cuando a alguien lo despiden del trabajo injustamente, ¿sí? He conocido muchos casos que pasan años, incluso ya tienen otro trabajo y todavía están: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me corrieron a mí? ¿Fue injusto? Y no digo que no sea injusto. Sin embargo, cuando pasamos mucho tiempo en el pasado, si nos atoramos en ese punto en el proceso, lo que pasa es que este camino, imagínate que te regresa, es como un bucle, te va regresando a vivir una vez la misma situación. Entonces este sentimiento de acá que te comentaba se ancla, es decir, estoy en frustración todo el tiempo sin sentir que puedo avanzar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que una vez que te hagas cargo de, oye, sí, acepto que tengo esta emoción, la otra vía es la de adaptarse. Y adaptarse no es decir, no es resignarse, no es decir, bueno, pues me tocó esto y hay que seguir adelante, ¿no? Que a lo mejor puedes empezar por este paso, pero lo que yo te propongo es, aquí es donde entra la creatividad. Aquí es donde la vida nos va diciendo, toca reinventarse, toca crear algo nuevo. Y cuando vemos una situación difícil, que a lo mejor de entrada te puede ser complicado, y espérame, tengo todas las emociones juntas, pero sí te voy a dar algunos pasos para que poco a poco llegues a este punto en donde puedas crear. Porque cuando recién pasamos por la situación difícil, es complicado empezar déjame ver qué voy a hacer diferente, o piensa diferente. Pues oye, espérame, tengo todas las emociones a flor de piel, y la creatividad necesita vivir en otros espacios donde haya oportunidad de ver cosas diferentes. Entonces aquí es donde te voy a ir llevando con varias pautas para que puedas apuntar, no tanto la teoría, que te la puedo pasar también, sino tus respuestas a cómo ir creando en base a esta situación que acabas de poner por ahí, ¿ok? Si hay dudas, por ahí me lo pueden poner en el chat y se las voy respondiendo, ¿ok? Lo sigo leyendo, cambios en mi trabajo, en pandemia, ¿ok? Entonces, sobre este tema, por ejemplo, si es algo a futuro, imagínate qué es esto que te da miedo del futuro, porque lo vamos a utilizar. La gran ventaja de cambiar de la víctima a la creatividad es que te abre espacio de posibilidad. Cuando yo estoy dándole vueltas en el por qué a mí, no hay espacio para crear. Sigo en el espacio de la impotencia, no puedo hacer nada. Entonces vamos a empezar a distinguir qué cosas
sí están en mi espacio de creatividad o de posibilidad. ¿Ok? Entonces, muy bien. En tu reto, fíjate, te voy a ir contando cómo le hizo José para resolver este tema que para él fue muy crítico, de perder una pierna, por ejemplo. Y tú vas dando respuesta a tu propio tema. La primera pregunta que quisiera que por ahí pusieras tu propia respuesta es el para qué. Te comentaba que José, cuando tuvo este accidente, lo primero que perdió fue el sentido. En el caso de él, muy profundo, el sentido de vida. Y dice, lo que me rescató de salir de ese pozo en el que yo entré fue estar viendo en la televisión, en ese entonces, les platico, fue hace mucho tiempo, un programa en el que precisamente hacían esta pregunta: ¿para qué sigues vivo? ¿Para qué te pasó todo esto? Entonces, en lugar de ir dejando la pregunta ¿por qué a mí?, hacia ¿para qué? Entonces, cuando él empezó a reflexionar esto, dijo, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes están como yo en este momento y no tienen posibilidades? Yo tengo mi familia está al tanto, tengo cuidados, pero ¿para qué me pasó esto? ¿Cuánta gente puede estar igual que yo? Entonces, en el reto que tú pusiste por ahí para trabajar, si puedes contestar ¿para qué? ¿Qué necesitas aprender de esta situación difícil para que se empiece a abrir posibilidades? Entonces, cada vez que te cachas con ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué el gobierno es como es? Cualquier por qué que te cachas o te observes, cámbialo el ¿para qué? Y responde por ahí. ¿Ok? Entonces, si ya tienes la respuesta, ponla por ahí en tu hoja de ejercicio. La segunda pregunta que se hizo José después del accidente es el ¿para quién? Muchas veces cuando pasamos una situación difícil, lo que pasa es que todo nuestro foco está en nuestro dolor o en nuestro pesar, en lo que yo estoy pasando. Entonces, algo que nos puede ayudar es encontrar ese motor de, si no encuentro las fuerzas en mí, ¿para quién sí voy a luchar? ¿Para quién me quiero levantar? Puede ser tu motor o puede ser una causa, como el caso de José, que la causa que encontró o la pregunta que se hizo, su ¿para quién?, son más jóvenes que estaban pasando por su misma situación. Entonces, si tú quieres administrar tu tiempo o si tú quieres mejorar tu salud o tu futuro, como me ponen por aquí, además de para ti mismo, ¿para quién te quieres cuidar? ¿Sí? Si quieres en el tema del negocio, si quiero lanzarme ya a poner mi negocio, ¿a quién quiero ayudar con mi negocio? Con lo que yo voy a hacer, ¿quién va a ser esa persona que va a usar eso que yo quiero crear? Encuentra ese quién, a quien vas a ayudar si tú sales adelante o si tú quieres poner, por ejemplo, un negocio. Entonces es bien importante que aquí seas muy concreto, porque si lo pongo para todo el mundo, pues es muy difícil que tengas por ahí la fuerza. Entonces ubica aquí quién es tu para quién. ¿Okay? Así es, Imelda, te estoy leyendo aquí, la decisión es bien importante porque a veces pareciera que el tiempo lo cura todo, como decíamos en la decisión, y estamos viendo que aquí es un proceso. Aunque el tiempo ayuda, también ayuda el que yo decida avanzar en cada paso y también ser compasivo conmigo si de repente este paso es cíclico, es decir, avanzo un paso y de repente surge el miedo, volver al paso de entender las emociones que ahorita vamos a ver, pero seguir adelante, ¿ok? Entonces, anota por ahí quién es tu para quién me quiero levantar o a quién quiero ayudar con esta idea que yo tengo, ¿sí? El tercero, ¿qué puedes hacer como tercer paso? El reconocer, como te decía ahorita, tus emociones. Algo que ayudó mucho en el caso de José fue su mejor amigo. Aunque su mamá estaba ahí cerca, o sus padres, pues a los 20 años, me decía, es difícil contarle a mis padres de verdad cómo me sentía. Entonces,
imagínate todas las emociones que pasaban por mi mente estando solo en cama y yo no se lo compartía a nadie. Esto lo que pasaba es que mi mismo bucle de pensar negativo no me dejaba salir adelante. Entonces aquí es bien importante el empezar en este paso 3 a ser muy honesto contigo y decir, así me siento. Y si se lo puedes compartir con alguien más, es muy reconfortante poder poner afuera tus emociones. Es decir, ya que observo cómo me siento, ¿qué quiero hacer con eso que siento? Lo hablo con alguien, lo escribo, lo grito, lo pongo en un papel y lo voy sacando. Es decir, la emoción, acuérdate que es una energía en movimiento que vive dentro de ti. Entonces, cuando pasamos una situación muy difícil, hay mucha energía de emociones que está tomando espacio y cuando estoy ahí es muy difícil que yo sea creativo porque todo el espacio lo ocupa esa emoción que es muy fuerte y como te decía, como seres humanos, pues es súper normal que yo sienta mucho enojo ante una situación o frustración o tristeza, según sea tu caso. Entonces reconoce esa emoción, dale espacio y decide qué hacer con ella. Y puede ser cosas muy sencillas, como en el caso de José, que le empieza a contar a su mejor amigo cómo se siente, empieza a vertir todas estas emociones y yo le llamo a estas personas las personas vitamina. Estas personas que puedes ser totalmente sincero y honesto con ellas o con ellos y decir, así me siento. A veces, por ejemplo, aunque sea un tema muy positivo, por ejemplo, el emprendimiento, claro que surgen muchos miedos, surgen muchas situaciones o temor a fracasar. Entonces, todo esto es súper bueno que lo comentes con alguien más y te hagas cargo para poder dar espacio a este segundo tema que es la creatividad. Si por ejemplo ahorita te encuentras en una situación de, oye, no se me ocurre nada diferente, puede ser que aún te falte hacer este paso 3, hacerte cargo de qué siento. Entonces, por ahí en tus notas, ubica alguna emoción que identifiques en este reto que me pusiste por aquí. ¿Sí? Yo siento miedo, siento tristeza, siento... si identificas el temor a qué es, mucho temor al fracaso, o siento mucha desesperación de no poder organizarme, ¿sí? Hay muchas emociones que pueden estar jugándote en contra porque la desesperación lo que provoca es que no seas creativo porque son emociones que lo que hace es que quieres resolver rápido y no te abre más posibilidades. Entonces ponlo por ahí. ¿Qué emoción identificas que estás pasando por este momento? ¿Okay? Muy bien. Ahora, el cuarto paso. En las situaciones difíciles, cuando somos creativos y todo está fluyendo, pues hay espacio para que surjan las ideas. Pero cuando hay una situación difícil, imagínate que estás cargando algo muy pesado y te están pidiendo que seas creativo. Entonces dices tú, ¿en dónde? Si todas mis fuerzas están cargando esta losa. Entonces, este cuarto paso es bien importante que identifiques y distingas dos cosas de la situación que estás pasando. ¿Qué cosas de lo que estás pasando no están en tu control y qué cosas sí? Por ejemplo, algo que no está en tu control es el pasado. Si, por ejemplo, alguien, como este tema de que alguien te despidió del trabajo, o como este tema de José de que ya perdí pues este miembro en la pierna, ya no lo puedo cambiar, ya no está conmigo. Y si yo sigo cargando este tema del pasado con esta frustración, con este enojo, no hay espacio para que yo piense diferente. Entonces algo que te recomiendo es identifica como si hicieras dos columnas, qué cosas no están en tu control, como el pasado, como el cambiar la forma de ser de otra persona. Si tu tema fue de relación, el querer intentar hasta que el otro cambie, yo entonces doy el siguiente paso, ahí ya me atoré en el mismo bucle que te digo. Entonces no puedo cambiar a la otra persona, no está en mi control. Entonces en una lista enumera qué no está en mi control: el pasado, las personas, la situación.
y decide qué quieres hacer con lo que no está en tu control. Algo que yo te puedo recomendar es soltarlo. Es decir, ya que lo escribas en esta columna, puedes hacerlo como bolita así en la hoja y soltarlo. Suéltalo, como diciendo, esto ya no lo quiero cargar, necesito hacer espacio. ¿Sí? Puedes hacerlo mentalmente, lo suelto y ubica dónde lo sientes en el cuerpo. Mucha gente me dice, siento como un peso en la espalda, siento que tengo como gastritis cada vez que recuerdo la situación. Entonces, donde lo sientas en el cuerpo, haz por ahí espacio para identificarlo y suéltalo. Hay situaciones que a veces con soltar no es suficiente. Entonces, hay otro recurso que puedes ubicar, es el perdón. Sabes que esta persona en específico hizo una herida en ti. Entonces, a veces el soltarlo no es suficiente. Entonces, algo que puedes hacer es el perdonar. Perdonar a esa persona, perdonar la situación o perdonarte a ti mismo, porque a veces el error, la exigencia viene con nosotros. No puede ser que me haya equivocado y por mi culpa pasó esta situación. Entonces, aquí el perdón es contigo, sé compasivo contigo, si ese fuera el caso, y perdona lo que haya pasado en este tema que me has dicho por aquí. Otra cosa que yo veo en lo que no puedes cambiar es, por ejemplo, cuando ya lo has intentado muchas veces y dices, no es posible que otra vez me haya equivocado con esto. Entonces perdónate, sé compasivo contigo y para que puedas avanzar a un espacio más creativo. Y lo último que te comento en lo que no puedes cambiar es que fíjate en dónde está tu atención. Si tu atención la mayoría del tiempo está en el pasado, en lo que pasaste, en la situación difícil o en el miedo al futuro, tu atención no te deja soltar porque está en dos tiempos diferentes. Entonces, si está en el pasado, suéltalo. Es decir, dejo ir el pasado, ubica que tu atención está en el pasado y regrésate al momento presente. Entonces, lo que a ti te sirva mejor para soltar, hay gente que le sirve escribir, hay gente que le sirve visualizar, pero al menos date cuenta, haz conciencia de en dónde está tu atención, para que más fácilmente vayas avanzando en el proceso que te cuento. ¿Ok? Muy bien. El quinto paso, si hay dudas por ahí, con mucho gusto se los contesto por chat o abres micro. Ya que sueltes lo que no está en tu control, vamos a cambiarnos al otro carril, digámoslo así, o a la otra columna, que es lo que sí puedo cambiar. Y vamos a redirigir tu atención. Si mi atención antes estaba en el pasado, en por qué me pasó esto, es muy difícil, o en el futuro, a lo que todavía no pasa, el miedo a lo que puede pasar, vas a redirigir tu atención y esta es una pregunta que puede ayudar. ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y aunque sea una situación muy difícil, ahorita te cuento el caso de José, el hecho de que te preguntes de esta manera va a ayudarte a que tu atención se dirija a las soluciones. Hay algo bueno dentro de esto todo que estoy viviendo. Incluso yo creo que todos lo pasamos con pandemia. Empezamos a descubrir lo bueno de estar encerrados, por ejemplo. O empezamos a descubrir nuevas maneras de comunicarnos. Entonces, aún en una adversidad, empiezan a surgir, al redirigir tu atención, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Sí? Y pues por ahí si tienes ahorita ya la respuesta, puedes ir llenando tu hoja, tu espacio. Y si no, deja esta pregunta, aunque no tengas la respuesta, deja esta pregunta en tu mente, porque a nivel inconsciente tu atención va a empezar a buscar respuestas para esto. No importa si te lo da inmediatamente o incluso a mí me ha pasado que en la noche luego se me vienen respuestas. Deja que tu inconsciente vaya buscando y redirigiendo tu atención. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
vamos a irnos a esta fase de ver el obstáculo. Muchas veces pareciera que la resiliencia es no piensas en lo negativo, no piensas en los obstáculos, pero en la creatividad vamos a usar los obstáculos como materia prima para crear. Entonces, quiero que pongas por ahí qué obstáculos o cuál es tu principal obstáculo en esa situación que me pusiste aquí que quieres trabajar, ¿sí? ¿Cuál es este principal obstáculo? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de José, cuando él empieza a redirigir su atención a qué es lo bueno de esto que no estoy viendo, él empieza a ver, oye, pues no morí en el accidente, estoy vivo. Oye, yo sí tengo a mi familia que me está apoyando. Oye, tengo amigos que me visitan. Y empezó a dirigir su atención. Y cuando empezó el quién, que es la causa, oye, ¿cuántos jóvenes están como yo y no tienen mis posibilidades? Él empieza a platicar con este amigo que te cuento. Y lo que él descubre es que, oye, ¿y si ayudo a más gente que está como yo? ¿Y si esto puede ser algo para que yo ayude a más personas? Él empieza a investigar todo este tema en el caso de él, un prototipo para la prótesis, pero él quería que fuera muy ágil, que no fuera tan bromosa en esa época. Y dice, la pude conseguir para él, pero fue muy costosa. Entonces dice, imagínate cuánta gente puede estar como yo, pero no tiene el recurso para pagarlo. Entonces él empieza a identificar este obstáculo, tengo poco dinero. Aunque quiera ayudar a muchos jóvenes, tengo este gran obstáculo, que es el dinero. Entonces, ahí te va este primer ejercicio. Hazte amigo del obstáculo. Es decir, identifícalo, vamos a platicar con él. Y anótalo ahí en tus hojas en el que estás trabajando y ubica cuál es tu principal obstáculo. ¿Ok? Si alguno me lo quiere compartir aquí por chat para también ayudarlos, también me ayuda. Voy a hacerlo mientras con el que se encontró José. Él encontró con ¿qué? El dinero. Tengo 20 años, no tengo trabajo, estoy en cama, quiero ayudar a más gente, a más jóvenes, y tengo el obstáculo de que no tengo el dinero. La creatividad, quiero que recuerden, alguna vez que hayan tenido pocos recursos. Y fíjense cómo entre menos recursos, fíjense en las comunidades donde hay muy bajos recursos, cómo la creatividad surge. Porque no hay más, no tengo recursos y me tengo que hacer cargo. Entonces, como no tengo recursos físicos, materiales, la creatividad empieza a buscar elementos. Entonces, es un falso paradigma decir no soy creativo porque no tengo recursos, al contrario. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a exagerar el obstáculo. Es decir, si el obstáculo que me pusiste por ahí es poco dinero, quiero que me pongas cómo resolverías esta situación si no tuviera nada de dinero. Es decir, no solamente poco, nada. Y fíjate qué ideas surgen. ¿Ok? Entonces te doy un minutito para que pongas por ahí tu obstáculo y lo exageres, es decir, elimínalo por completo. No tienes nada de dinero. Si me pusiste poco tiempo, que tu obstáculo es el tiempo, ¿cómo resolverías esa situación sin nada de tiempo? Y fíjate qué respuestas van surgiendo por ahí. Nada de tiempo. Segundo obstáculo, elimínalo por completo. Nada de tiempo, nada de dinero. Pónganme por aquí obstáculos para poderles ayudar en ejemplos, con qué obstáculos están trabajando. Y aquí en chat me refiero. Y los obstáculos los vamos a ir convirtiendo en materia prima para trabajar. Frustración, ok, gracias. Aquí Milda en frustración ubica cuál es el obstáculo que te genera frustración. O sea, por ejemplo, me frustra mucho no tener dinero, entonces el obstáculo es el dinero. La frustración es la emoción. O me frustra mucho no tener tiempo. Ajá, sí puede ser, José.
me desespera mucho. Imagínate si no tuvieras, en el caso de voluntad, nada de voluntad. Fueras una persona sin nada de voluntad. ¿Cómo lo resolverías? Imagínate, la voluntad no está en tu ecuación. ¿Cómo resolverías ese tema sin nada de voluntad? Imagínate como cuando, por ejemplo, te voy a decir así, una idea que se me ocurre con voluntad, como cuando los niños están chiquitos y no tienen nada de voluntad y le piden, y pues el papá lo carga, ¿no? Pues déjame, yo soy tu voluntad mientras te despiertas. Entonces, ¿quién sería esa persona que te cargara o te acompañara mientras tú vas desarrollando algo de voluntad? Eso puede ser una idea. Si no tuviera nada de voluntad, ¿a quién le pediría apoyo mientras yo la voy desarrollando? Puede ser. Ok, ¿qué pasaría, Luis, en tu caso, si no tengo nada de imaginación? No se me da, no tengo nada de imaginación. ¿Cómo podría resolver esto? Entonces, fíjate cómo la gente, exagerando, que no tiene nada de imaginación, ¿cómo le ha hecho para resolver temas? Y les cuento las ideas que me surgen. Oye, pues regularmente investigo cómo le hizo el compañero, cómo le hizo la competencia, investigo el tema en YouTube, observo, no tengo imaginación, pero tengo buena capacidad para observar, voy a observar a otros. Es decir, tomo la imaginación de lo que me rodea. Esa es una idea que puede surgir. Ok, entonces ahí, en tu caso, Carlos, ubica cuál es el obstáculo, qué es lo que no te deja despegarte. ¿Cuál es ese obstáculo? Puede ser un miedo, puede ser una competencia, puede ser... Ubica el obstáculo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con ese mismo obstáculo vamos a hacer otra variante. ¿Ok? No me pierdas de vista el obstáculo. Ahora vamos a hacerlo al inverso. Si mi obstáculo es el mismo obstáculo, no tengo dinero o el que tú me hayas puesto por ahí, o no tengo nada de imaginación, el que tú me hayas puesto. Vas a exagerarlo ahora, y si lo tuviera a manos llenas, ¿cómo resolvería este tema si tuviera, si me pusiste ahí dinero, todo el dinero del mundo? ¿Qué se me ocurriría hacer? A veces nosotros mismos somos los que nos limitamos, o sea, ni siquiera nos damos permiso para imaginar, porque ¿ahí para qué si no tengo el recurso? ¿Para qué si no tengo tiempo? Entonces ahora haz a la inversa. Por un ratito date permiso de imaginar y expandir tu imaginación y piensa, si tuviera todo y ahí pones el obstáculo, todo el dinero del mundo, ¿qué haría? Y date permiso. ¿Sí? Ahorita no juzgues las ideas que surjan, simplemente escribe todo lo que vaya surgiendo. Por ejemplo, los que me pusieron por ahí voluntad, o algunos otros ejemplos que me pusieron, si tuviera toda la voluntad del mundo, ¿qué sería capaz? ¿Qué haría? Si yo tuviera muchísima voluntad, ¿qué haría? Y pon todas las ideas, ¿sí? Algo muy importante para que estos ejercicios te puedan servir es que le digas a tu yo juzgador que se quede un ratito sentado, que ahorita no participe. Ese yo juzgador es el que dice, no va a funcionar, es que no es real, no es posible. Ahorita lo dejas a un ladito y dejas que tu pluma escriba a manos llenas qué es lo que harías si tuvieras todo eso que ahorita es un obstáculo. Mucha voluntad, toda la imaginación del mundo, si tuviera mucho dinero, mucho tiempo, ¿cómo lo resolvería? ¿Ok? Y pones por ahí respuestas, escribe por ahí respuestas. Muy bien, vamos al siguiente. Este es bien importante porque tiene que ver con quién eres. Cuando hay una situación muy difícil, les comentaba al principio, que nos pide, o la vida nos pide un cambio en el interior. Es decir, no solamente tiene que ver con ideas, que se me ocurran ideas,
sino que yo tengo que hacer un cambio para poder hacerme cargo de esta situación que de entrada la veo más grande que yo. ¿Sí? Entonces esta es una pregunta que podría ayudarte a ver si este cambio tiene que ver contigo. ¿Qué tendría que cambiar en ti para que te hagas cargo de esto que imaginas? ¿Sí? Porque hay una distancia entre eso que te imaginas que quieres lograr y la persona que eres ahorita. Entonces ahí la creatividad va hacia adentro. ¿Sí? Si por ejemplo yo puse por ahí, lo estaba leyendo, frustración, ¿qué emoción tendría yo que tener para hacerme cargo? Y si ya lo tienes listo, escríbelo por ahí. Si la frustración no me está dejando hacerme cargo, ¿qué emoción sí me ayudaría a hacerme cargo de esta situación? ¿Sí? A lo mejor estar más en paz, o la alegría, o el entusiasmo. Pon por ahí qué emoción te ayudaría. ¿Quién tendrías que ser para hacerte cargo de esta situación? Puede ser una creencia. Por ejemplo, si tú tienes la creencia, emprender es súper difícil, o a mí no se me da la fuerza de voluntad, esa es una creencia que anótala por ahí. Si yo sigo con la creencia, no tengo imaginación, no tengo fuerza de voluntad, esa creencia no me va a permitir crear cosas diferentes. Entonces, ubica qué creencia te está limitando en este momento y por qué creencia te ayudaría a hacerte cargo de esta situación. En creatividad, algo que yo noto mucho es la creencia de la posibilidad. Es decir, creo que es posible hacerme cargo de esto. Y aunque no sepa cómo, simplemente el creer en la posibilidad, creo que es posible cambiar, creo que es posible tener fuerza de voluntad, abre a que puedan surgir más ideas. Otra cosa que puedes empezar a ver si ubica un cambio es patrones de conducta. Es decir, por ejemplo, en el caso de José, lo que hacía es tener el patrón de conducta de no salir de casa, no puedo salir de casa, estoy en cama, y así era día tras día. Entonces un pequeño gran cambio que empezó a hacer es, ¿sabes qué? Ya no me voy a vestir como que estoy enfermo, ¿sí? Aunque estoy en silla de ruedas, me voy a cambiar como si yo saliera a la escuela como antes y voy a salir al jardín. Le voy a pedir a mi mamá que me cambie de espacio y en el jardín voy a empezar a bocetar. Entonces en la cochera, su cochera da a un jardín que está contiguo, y empezó a hacer un pizarrón que le llamó su pizarrón de ideas. Empezó a cambiar ese espacio en el que él salía de su cama y se trasladaba al jardín y se cambiaba, por ejemplo, de ropa distinto. En el caso, ubica tú qué patrón de conducta te puede ayudar a que vayas haciendo ese cambio de mindset que te ayude a ser diferente. Por ejemplo, si la fuerza de voluntad implica levantarte para ir a hacer ejercicio, un patrón de conducta puede ser, ¿sabes qué? Me voy a poner la ropa deportiva. No sé si voy a salir o no, pero ese cambio lo voy a hacer. O el cambio de horario, me voy a levantar 15 minutos antes. Cualquier patrón de conducta que a ti te ayude a hacer algo distinto a lo que estás acostumbrado a hacer, nos sirve para decirle a nuestro ser, quiero ser diferente, quiero hacer un cambio, para hacerme cargo de lo que viene. Y en el tema de corporalidad, igual, cualquier cambio que tú quieras hacer, como el caso de José que te cuento, de espacio, de vestirte o de hablar, ayuda a que puedas hacer esto diferente. Bien, entonces pon por ahí alguna de estas que ubiques, que quieras cambiar. Puede ser que ubicas emoción, creencia, algún patrón de conducta, para que al menos te lleves una de estas factores, le llamamos, o dimensiones, que puedas cambiar. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer juntos. Entonces, en esta hoja en la que estás trabajando,
es bien importante en creatividad poder tener la habilidad de cambiar de observador, ¿sí? Entonces, este ejercicio se llama caleidoscopio, es decir, si ubicas estos caleidoscopios que vas cambiando como de lente y vas viendo colores diferentes, figuras diferentes, aunque estés viendo lo mismo delante de ti. Entonces, en una hoja en grande, quiero que dibujes así como ves en pantalla el círculo. En el círculo del medio vas a escribir tu reto, este reto con el cual hemos estado trabajando. Y cada quien póngame ahí su reto en la hoja en la que estés trabajando. Yo les voy a ir diciendo ahorita las preguntas para hacerlo juntos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir girando este caleidoscopio y vamos a ir observando cómo lo resolvería, y yo te voy a dar personajes, observadores diferentes, ¿sí? Para que te puedas poner sus lentes un momento y que puedas resolver desde su punto de vista, que ellos te den ideas para resolver esta situación que tienes frente tuyo. Entonces, te doy un momentito para que dibujes este círculo, en medio pongas tu reto, porque a partir de este reto vamos a girar las preguntas y los personajes. Y en cada uno, ya ves que el círculo está dividido como en pies o como en lentes. En cada pie, ¿sí? en cada pedacito del círculo vas a poner tus respuestas. ¿Listos? Pónganme así una reacción o manita arriba para ver que ya tienen el círculo. Bien, Luis, gracias, Ricardo. Bien, muy bien. Ahí les va la primera pregunta. Yo voy a lanzar la pregunta y ustedes me van poniendo la respuesta en su círculo. En el reto que tú estás pasando ahorita, ¿cómo lo resolvería un policía? ¿Ok? Piensa cómo es un policía, sus características, cómo se organizan patrullas. Y ponme por ahí, ¿cómo lo resolvería un policía? Ok. Y pones la primera respuesta, si se te ocurren varias respuestas, las pones por ahí. Segundo, cámbiate de observador, pon otra respuesta. ¿Cómo lo resolvería el mismo reto Obama? Fíjate cómo es Obama, fíjate sus habilidades de comunicación, cómo genera alianzas, cómo convence a los demás. Fíjate cómo es él, y estando en él, los retos que pasó. Imagínate que lo tienes aquí de consejero y te da una idea. ¿Listo? Y pon por ahí tu respuesta. Exacto, Jesús. Muy bien. Pon tus respuestas. Policía, bitácora, muy bien. Sinergia. Todas estas respuestas ponlas por ahí en tu círculo. Tercer observador. Cambia de observador. Pon ahí tus respuestas y cambiamos. ¿Cómo lo resolvería un japonés? Fíjate cómo es un japonés, sus características. Y ese reto que tienes, si ese reto lo tuviera un japonés, ¿cómo lo resolvería? Exacto, disciplina, muy bien, Jesús. Respetando tiempos, prioridades. Ok. Y escribe por ahí tus respuestas. Cambiamos de observador. ¿Cómo resolvería ese reto el gurú de ese tema? ¿Sí? Si pusiste por ahí que es un tema de emprendimiento, pues imagínate al que tú más admires en este tema de emprendimiento. Ponle nombre, ubícalo y dices tú, ¿cómo resolvería este tema este gurú de emprendimiento? Si tu tema es de imaginación, pues imagínate la persona más creativa que tú admires. Y si yo fuera él en este momento, ¿cómo lo resolvería? Te va a prestar un momentito su imaginación. O la persona con mayor voluntad que conozcas. Seguramente no nació con esa voluntad. Entonces, ¿cómo lo resolvería esa persona tan determinada?
Muy bien. Y ahora cambiamos de observador. ¿Cómo lo resolvería? Fíjate bien quién, un niño. Ese mismo reto, si tienes hijos, hijas, le puedes poner carita mejor. Oye, si yo le platicaría esto, los niños tienen mucha sabiduría. ¿Cómo lo resolvería un niño? Y ahora vamos a subir el grado de dificultad. Exacto, sería simple. Por ejemplo, gracias Jesús. Y ahora quiero que amplíes todavía más tu imaginación y observando este mismo reto, fíjate ahora en quién te vas a convertir. ¿Cómo lo resolvería un águila? Fíjate las características del águila, desde dónde ve todo, cómo planea, cómo toma distancia. Y desde estas características del águila, imagínate que te las presta un ratito, ¿cómo lo resolvería? Y lo escribes por ahí. Y por último, vamos a hacer un último. ¿Cómo lo resolvería una hormiga? Fíjate las características de la hormiga. Ajá. Reinventándose, claro, Jesús. ¿Cómo lo resolvería una hormiga? Fíjate cómo es la hormiga, cómo se organiza, cómo va dividiendo el todo en partes. ¿Cómo resolvería este reto una hormiga? Ok. Muy bien. Entonces, este ejercicio lo puedes seguir tantas personajes se te ocurran. Ya vimos que pueden ser personajes reales, personajes de animales, personajes de objetos. Ajá. Y puedes seguir hasta que tú puedas sacar el mayor número de ideas para que de ahí puedas sacar, oye, de esto, acuérdate de que aquí no juzgamos si funcionan o no, simplemente el objetivo es cambiar de observador, sacar el mayor número de ideas. Y desde aquí, observa si de aquí te sirve alguna de estas o combinar alguna de estas para hacerte cargo de tu reto. ¿Ok? Gracias, Jesús. Y Olga. Y para ir cerrando este ejercicio te lo dejo para que puedas seguir trabajando. Bien importante a la hora de ser resilientes es tomar el aprendizaje. Es decir, generalmente cuando empezamos a ver estas ideas, te cuento el final de la historia de José. Él realmente tuvo que reinventarse, poder sacar esta fuerza donde antes no la tenía. Y el principal aprendizaje dice, bueno, yo aprendo que puedo ser de utilidad para los demás, puedo servir a los demás, incluso desde la adversidad. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿quién eres ahora después de pasar por esta situación? Si aún no lo descubres, hazte esta pregunta. ¿Qué me está pidiendo la vida aprender de esto que estoy pasando? Si esto fuera como una escuela, ¿qué es lo que me está pidiendo la vida aprender para reinventarme? Y poder hacerte cargo de esto. Y por último, acciona. En una creatividad decimos que no hay el producto terminado perfecto. Es decir, sacamos ideas, hacemos un prototipo y seguimos aprendiendo en el camino. Entonces, si hoy sacaste alguna idea, yo te invito a que recorras el paso 1. Y el paso 1, ya que lo empieces a recorrer, te va a seguir dando ideas. Es decir, vas a poder seguir creando en el camino. Así que a mí me encanta mucho escribir y dibujar, así que puedes ir tomando nota de qué aprendes de los cambios que estás haciendo para que te puedas ir reinventando. Así que acciona, sigue creando y pues les agradezco mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy.
Por aquí les dejamos nuestras redes, Wisdom tiene podcast, por aquí les dejo también nuestras redes sociales, por si alguien quiere que le comparte alguna información también, este es mi contacto personal, por si tienen alguna duda. Y me encantaría cerrar escuchando al menos a una persona o dos con qué te llevas el día de hoy, qué descubres. Gracias, Luis. ¿Qué descubres? ¿Qué se lleva en el día de hoy? Sí, Luis, adelante. Yo lo que veo es que se abren nuevos caminos, ¿verdad? Nuevas soluciones. Si uno estaba atorado, empantanado, sin saber cómo resolver algún reto, pues aquí salieron muy buenas ideas. Yo capté cosas que ahora puedo empezar a probar para salir de ese empantamiento. Muchas gracias. Con mucho gusto, Luis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Me encantó conocerlos, saludarlos el día de hoy y pues espero verlos pronto en pues, alguna conferencia de mis compañeros. Y pues bonita tarde, bonita fin de semana. Nos vemos pronto. Bye bye. Sí. Adiós, Helio. Saludos, Carlos. Gracias.